significa tener encima un peso o algo que pesa de manera que no caiga o se tambalee. El apóstol Santiago, él nos enseña varios factores que al ser entendidos nos ayudarán cuando estemos afligidos, cuando estemos pasando en la prueba, nos ayudarán a aguantar, es decir, a soportar en medio de los problemas. Son principios que las personas que tienen su fe aplicará para sobrellevar las tribulaciones. El apóstol comienza con una descripción de las situaciones de quienes, como Job, se encuentran golpeados por una serie de problemas de otra clase. ¿Cuántos están enfrentando pruebas aquí? Yo creo que todos, si somos sinceros. Hay diferentes, son diversas pruebas. Las pruebas son como los exámenes en las escuelas. Esas son las pruebas, son exámenes. Si un estudiante estudia en todo el año y al final del año tiene una serie de exámenes, si no supera esos exámenes, tiene que repetir el curso. No puede subir a un siguiente nivel sin antes haber superado los exámenes, sin haber superado las pruebas. Hay exámenes en la escuela que dan de inglés, hay exámenes de gramática, de matemática, de física, diferentes. Así también las pruebas son diferentes en nosotros. A veces nuestra fe es probada y la Biblia dice que va a ser probada. Porque el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, cuánto más nuestra fe. A veces nuestra fidelidad va a ser probada. A veces, hermano, nuestra lealtad va a ser probada. Son diversas pruebas. A veces pasamos por pruebas en nuestras familias, cuando alguien se enferma o cuando alguien se descarría. A veces suceden esas cosas en nuestra familia. Son pruebas, son pesos. A veces pierde el trabajo. Son pruebas que enfrentamos. Y esas pruebas, hermanos, que se refiere el apóstol, son diversas, vienen de todo tamaño y vienen de todos los colores. A veces nosotros como cristianos nos toca vivir tiempo cuando sentimos que nuestro sufrimiento no tiene fin. ¿Le ha pasado eso? Viene una cosa y viene la otra y estamos como Job. Todo lo que viene es malo. Pero cuando nosotros somos conscientes de que esto es algo normal y de que algo que va a ocurrir, nosotros vamos a saber que después de la tormenta, por fuerte que sea la tormenta, luego sigue la calma. Después, mire, yo voy a decirte algo, y esto es proféticamente, si quiere. Vas a salir de esa situación que estás sufriendo. Vas a salir. Pero luego vas a entrar en otra situación. ¿Sabe por qué? Porque es parte de la vida. A veces sentimos que todo nos sale mal, sentimos que todo está en contra de nosotros, sentimos que las pruebas son nuestro enemigo que viene para destruirnos. Y es algo realmente, hermano, totalmente equivocado. Las pruebas no vienen para destruirnos. Las pruebas Dios las permite con el fin de que nosotros maduremos, con el fin de que nosotros podamos crecer, con el fin de hacernos más fuertes. Alguien que no tiene tribulaciones, mire, si usted es un cristiano que todo le está bien, usted tiene un problema. ¿En serio? Usted tiene un problema porque usted no está siendo una amenaza para el enemigo. Ahora, cuando usted es un cristiano, que usted está buscando la presencia de Dios, que usted ora, que usted ayuna, que usted lleva una buena relación, prepárese. Con esto no le estoy diciendo que se vuelva un cristiano mundano, ¿entiende? Pero cuando las cosas le van siempre bien. Mire, hermano, yo estaba comentando con alguien esta mañana. Digo, mire, tengo 3 días de viernes, sábado y domingo que me siento feliz. Y lo aprovecho al máximo. Porque yo sé que eso no dura mucho. Hay un dicho que dice que la alegría en casa pobre dura poco. A veces las cosas están bien, pero de repente cambian y se ponen adversas. Amén. El apóstol Pedro, que al igual que Santiago, escribieron a los creyentes que estaban dispersos por la persecución que se levantó contra la iglesia después de que Jesús ascendió al cielo.
él hizo un señalamiento respecto a las pruebas diversas y dijo, mire, primera de Pedro, es una lástima que no tenemos esto. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 9. Mire cómo escribe el apóstol. Y es bueno destacar que el apóstol Pedro escribió a hombres, a personas que no conocimos personalmente a Jesús. Personas que no, nosotros sabemos, conocemos a Jesús por fe, lo recibimos por fe, somos salvos por fe, todo es por fe. Pero él escribió a este tipo de personas y él le dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en balanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es bueno resaltar este versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, es un poco de tiempo lo que vivimos nosotros. Si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Por eso vienen tantos problemas, a veces problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas económicos, problemas de todo tipo, diversas. Amén. Pero todas estas pruebas tienen un propósito en nuestra vida. Es por eso que el apóstol Pablo, él escribió y él dijo que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es para los que conforme a su propósito han sido llamados. Yo creo que sí, con seguridad que cada uno de nosotros que estamos aquí en esta mañana hemos sido llamados para entrar en el plan, en el propósito de Dios. Así que yo quiero decirle que todo lo que acontezca en nuestra vida tiene un propósito. Y si Dios lo permite, todo obra para bien. Aleluya. Las diversas pruebas que vienen a nuestra vida son necesarias. Diga conmigo, son necesarias. Amén. Ellas no vienen por casualidad, vienen porque están en el plan y en el propósito de Dios para nuestra vida. Por eso yo quiero hablarle sobre 7 principios que he podido encontrar en estos versículos, en este capítulo de Santiago. 7 principios que nos ayudan, que son necesarios para nuestra fe cristiana. Número 1, para soportar las pruebas, debe tener una actitud positiva. Yo me he admirado con el hijo de la hermana Toñi, los que conocen a la hermana Toñi aquí. Ese joven ha atravesado por un cáncer recientemente, un muchacho jovencito. Pero en mi vida he visto yo otra persona joven tan resignada para eso. Alegre. Yo fui un día a visitarlo al hospital y yo fui, hermano, triste porque ver un joven así de la noche a la mañana postrado en una cama con un cáncer. Y el muchacho bromeando conmigo, relajando conmigo y diciendo, digo, wow, qué actitud más positiva tiene este muchacho. Gracias a Dios ha pasado la tormenta. ¿Sabe por qué es bueno tener una actitud positiva? Eso no quiere decir que debemos ignorar los problemas. Él sabía que tenía ese cáncer ahí. Él sabía que tenía eso en su vida. Pero era consciente de la voluntad de Dios. Él me decía, pastor, que sea la voluntad de Dios. Que se haga lo que Dios quiera. A veces nosotros nos derrumbamos y comienzan los pensamientos negativos a venir a nuestra mente. Y eso nos destruye. Conocí un hombre hace tiempo allá cerca de mi barrio
que este muchacho era un hombre joven con un cuerpo atlético así. Era un muchacho que iba al gimnasio. Y de pronto un día su hermana, tenía unas hermanas que vivían fuera del país. Sus hermanas le hicieron papeles y él le pidieron una prueba para hacerse unas pruebas médicas cuando le iban a dar la visa. Y en las pruebas le salió un resultado que tenía VIH positivo, SIDA. Ese muchacho, hermano, se derrumbó. Ese muchacho en 2 o 3 meses estaba muriéndose, así de delgadito. Era solamente el pellejo cubriendo los huesos. Y un día una de sus hermanas, viajó allá al país porque veía la condición de su hermano y lo llevó a otro centro médico, lo llevó a otro, lo hizo 3 pruebas diferentes. Y las 3 pruebas daban negativo. Y cuando fueron a reclamar donde le habían hecho los análisis, ellos aceptaron que habían dado un resultado equivocado. Habían dado algo que no le pertenecía a él. Pero este muchacho no tenía nada y se estaba muriendo. ¿Por qué? Su mente le cambió, su mente se puso negativa. Él, en otras palabras, él se entregó a la muerte. Necesitamos mantener una mente positiva. Mire lo que dice Santiago en el versículo que leímos, capítulo 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso es estar contento, estar feliz, porque estamos atravesando esta prueba. Y realmente nosotros no somos así. Hay un dicho que nosotros tenemos que dice que al mal tiempo, buena cara. Usted, aunque tenga problemas, no ande reflejando esa tristeza, porque a veces andamos así, reflejando esa tristeza. Hermano, tenemos problemas, sí, pero somos hijos de Dios. Dios no está en el cielo, Dios está aquí, morando dentro de usted por medio de su Espíritu. Es Dios en nosotros. Aleluya. Y fíjese que el texto no dice si os halláis. Hermanos, si un día se encuentran en una prueba, no dice si os halláis, dice cuando os halléis. Es decir, eso es seguro que va a venir. Seguro. Esto es una confirmación de que sí vendrán las pruebas. El que cree que en la vida cristiana todo siempre va a salir bien, está equivocado. Jesús advirtió que en el mundo tendremos aflicción, pero él dijo, confiad, porque yo he vencido al mundo. Yo quiero decirle, si él venció, nosotros también venceremos. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aleluya. Debemos tener una actitud positiva, realista de los problemas que nos rodean. Tenemos que hablarnos a nosotros mismos. Mire, y esto es algo que se lo recomiendo. Continuamente yo lo hago. Porque créame, a veces muchas personas piensan que los pastores son hechos de acero. A los pastores no les llueven, ellos no tienen problema, porque el pastor siempre tiene que parar aquí con la mente positiva, con una sonrisa, con fe, y a veces uno está por dentro, está destrozado. Yo me paro frente al espejo hoy, hablarme a mí. Parece de loco, pero lo hago. Y se lo recomiendo que lo haga usted, pruébelo, hablarme. Rafa, esto es una tormenta, pero tú vas a salir de esto. Rafa, si el Señor te ha sacado de otras cosas, el Señor te va a sacar de esto. Y comienzo a hablarle al problema. A veces nosotros comenzamos a decir, ¿sabes que yo tengo un gran problema, que no sé cómo resolver este problema? Háblele a su problema con una forma realista. Háblele a través de la palabra de Dios. Dígale, problema, yo sé que tú existes, pero yo tengo un Dios grande, un Dios que todo lo puede, un Dios que para Él no hay nada imposible. Pruebe esto. Debemos hablarle al problema, a la necesidad que estamos enfrentando. Problema, yo tengo un Dios grande. Es lo primero que tenemos que saber. No dependemos de nosotros. No dependa de su fuerza, de su habilidad. Si usted depende de Dios, todo lo puede en Cristo. Cuando David se enfrentó a aquel gigante Goliat, hermano, seguro que David estaba enfrentando la prueba mayor de su vida hasta ese entonces. Era un joven, él no era un guerrero, era un muchacho.
Sin embargo, él se enfrenta a aquel guerrero, aquel hombre gigante, aquel hombre que por 40 días había atemorizado a todo el ejército de Israel. Aún el propio rey estaba asustado. Y David, seguramente él no fue ahí a enfrentarlo con sus propias fuerzas. Él no fue a enfrentarlo con su propio poder, con su propia habilidad. Él sabía que jamás lo iba a vencer si lo enfrentaba de esa manera. Mire lo que dice Primera de Samuel, capítulo 17, verso 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy a los cuerpos. Y daré a los cuerpos de los filisteos, a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Dice el verso 47, y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él entregará en nuestras manos. ¿Qué había pasado si David cogía una espada y se enfrentaba a aquel espadachín, aquel hombre guerrero, aquel hombre experto en la guerra? Él iba a morir también, iba a perecer. Pero él no fue con su fuerza, él fue con la fuerza de Jehová. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Levante su fe, hermano, ponga su fe en acción, háblele a la situación, háblele al problema. Aleluya. Tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Mire, la Biblia dice que delante de ese nombre se doblará toda rodilla, de los que hay en la tierra, de los que hay en los cielos y de los que hay debajo de la tierra. Tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Cuando usted clama el nombre de Jesús, hermano, con fe, algo va a suceder. Aleluya. Tenemos que ser conscientes, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios que ellos adoraban, el mismo Dios que David proclamó allí para enfrentar esa batalla, es el mismo Dios que estamos adorando en este día. Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su brazo no se ha cortado todavía. Él sigue siendo el Todopoderoso. Aleluya. Pablo le dijo a los que habían creído que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. No de una tribulación, muchas tribulaciones. Estábamos así. Aún siendo hijos de Dios, tarde o temprano vamos a experimentar tribulaciones. No podemos esperar que todo salga como nosotros lo deseamos. Algunas tribulaciones simplemente vienen porque somos humanos, tales como enfermedades. El cuerpo sufre desgaste, hermano. Nos enfermamos. A veces vienen accidentes, frustraciones y una tragedia aparente. Otras tribulaciones vienen porque somos creyentes. El apóstol Pedro dijo que lo pone de manifiesto en su primera carta, en 1 de Pedro 4, verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si de alguna cosa extraña os aconteciese. No es nada extraño lo que está pasando. Es algo de la vida. ¿Sabe quiénes ya no tienen más problemas? Los que murieron ya no tienen que pagar la renta, ya no tienen que pagar los impuestos, ya no tienen que pagar la luz, ya. Esos problemas se fueron. Satanás lucha contra nosotros, el mundo nos persigue y esta lucha, hermano, continúa toda la vida. Debemos tener sumo gozo para soportar la prueba. El pasaje nos indica que no es que debe estar conforme, no es que debe estar complacido, allí no, sino tener una santa resignación. Señor, que sea tu voluntad. Señor, ¿qué quieres que yo aprenda con esto? Porque a veces pensamos y le decimos, Señor, ¿y por qué tú permites esto? No es por qué. Pregúntele para qué. ¿Qué quieres que yo aprenda con esto?
Estos son los consejos que con frecuencia repetimos al tratar de animarnos cuando sufrimos. Tampoco es el resultado de buscar problemas o de negar que los problemas existen. No es que usted diga, bueno, como todo lo puedo en Cristo que lo fortalece. Yo no tengo ningún problema. Sí, usted tiene problemas. Tiene que ser consciente de eso, que tiene problemas. Amén. La actitud positiva indica que se basa en el reconocimiento de la realidad de los problemas. Esa es la actitud positiva. Aceptar que tiene un problema. Ahora, buscar soluciones. No solamente aceptarlo, pero ¿y qué debo hacer? Si usted ha perdido su trabajo, no es solamente aceptar, bueno, ya no tengo trabajo. No, levántese temprano mañana en el nombre de Jesús y vaya a tocar puerta. Amén. Al darnos cuenta de la realidad, podemos tener gozo verdadero y a pesar de la aflicción, cuando reconocemos el propósito de Dios para nuestra vida, se realiza por medio de los problemas. Seguro que, yo no sé a usted, pero a mí fueron los problemas los que me trajeron a los pies de Cristo. Fueron los problemas los que un día me hicieron ser sensible por escuchar la voz de Dios. Amén. Número 2. Para soportar las pruebas debemos tener la perspectiva divina. Ahora usted tiene un problema, ok. Señor, no tengo trabajo, ¿cómo voy a alimentarme, mi familia? Es un gran problema, es un problema serio, porque su familia no va a aguantar al mes que viene para comer. Ahora, ¿qué dice Dios? Vamos a la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. No importa lo que esté allá afuera, no importa cómo esté. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas os serán añadidas. Esa es la perspectiva de Dios. Amén. Ya sabemos cómo nosotros pensamos lo que son los problemas, pero tenemos que detenernos a pensar qué piensa Dios y cuál es la perspectiva de Dios. Santiago capítulo 1, versos 3 y 4 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. Para hacer frente al gozo, al sufrimiento, hay que verlo, hermanos, desde el punto de vista de Dios. Jesucristo sabía el sufrimiento que él iba a enfrentar, pero él fue con gozo a la cruz, sufriendo. Llegó a un punto donde dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Yo quiero decirle, hermano, que sea cual sea su necesidad, ya hay una palabra escrita para su problema. Dios permite problemas en nuestra vida con el fin de producir madurez. Podemos regocijarnos porque nos damos cuenta del buen propósito de Dios para nuestra vida. Dios permite la tribulación para producir en nosotros paciencia. ¿Cuántos necesitan paciencia? Es por eso que estamos ahí con tantas tribulaciones, tantas pruebas. La prueba produce paciencia. Ya yo he aprendido un poquito sobre esto y no le pido al Señor que me dé paciencia. Señor, dame sabiduría. Pero como quiera me llegan los problemas. La paciencia sigue trabajando para producir en nosotros la perfección. Amén. Aceptamos el dolor porque entendemos quién es que lo permite. Mire, aún las hojas de los árboles no se mueven sin el permiso de Dios. Dios tiene tantos detalles de nosotros. Mire, usted sabía que sus cabellos Dios los tiene contado. Sus cabellos. ¿Y qué importancia puede tener? Mire cuánto he perdido yo. Pero a Dios sí le interesamos. Eso es una muestra de que Él se interesa por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ama. Él es nuestro Padre Celestial y Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Cuando Job se encontraba pasando por aquella prueba en su vida, aunque su esposa le dijo, aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Él dijo, aunque me matare, en Él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra el Señor me levantará. Eso es tener una fe, buscar la perspectiva de Dios, confiar en la perspectiva que Dios tiene para nuestros problemas. Aleluya.
Dios te sacó alguna vez de algún problema. Dios te volverá a sacar. Seguro. Mire, esto fue lo que expresó David. Cuando David fue donde Saúl para decirle, le dijeron, aquí hay un joven que quiere pelear con el gigante. El rey le dijo, tú eres un muchacho. Este hombre es un hombre de guerra desde su juventud. Mira lo que David dijo. Le dijo, rey, en el campo yo cuidaba las ovejas de mi padre. Y cuando venía un león o cuando venía un oso, yo la agarraba y lo despedazaba. ¿Sabe? En palabras traducidas para nosotros lo que David está diciendo. Rey, si el Señor me sacó de un problema una vez, el Señor me va a sacar otra vez. Yo quiero decirle a alguien en este día, Dios no se ha olvidado de ti. No importa lo que esté pasando en tu vida. A lo mejor estás en el peor tiempo de tu vida, pero Dios no te ha dejado ni te dejará. Si Él te sacó una vez de un problema, Dios te va a sacar de donde está. Nuestro Dios es un Dios de amor que quiere perfeccionarnos. Él está buscando lo mejor para nosotros. El resultado del proceso es que lleguemos a la madurez a hacer todo lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y así no nos faltará nada. Al comprender esta verdad, podemos aceptar las pruebas, hermanos, con gozo. Porque las pruebas más paciencia es igual a perfección. Y ese es el plan de Dios y el propósito de Dios, que nosotros lleguemos a perfeccionarnos. Todavía no somos perfectos. ¿Sabe por qué? Porque estamos en el proceso. Pero cuando estemos con Él, vamos a ser tal como Él es. Y ese es el propósito, irnos transformando poco a poco para que nosotros vayamos reflejando esa figura de Cristo en nosotros. Número 3. Para soportar la prueba debemos tener paciencia. Hay mucha gente que se adelanta a los procesos. Hay mucha gente inclusive que quiere ser usado por Dios, pero no quiere ser procesado por Dios. Y Dios no usa a nadie sin antes procesarlo. Amén. Santiago 1:4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Al darnos cuenta de la perspectiva de Dios, es simplemente enfrentarnos a la aflicción con paciencia. Por eso la Biblia habla de la paciencia de Job. Mire, y este hombre le tocó duro, ¿eh? Este hombre en un solo día, no en un año, 2 años, no. En un solo día, de repente recibió la noticia que había perdido sus hijos, había perdido su hacienda, había perdido sus animales, había perdido todo. Mira, cualquiera de nosotros, siendo sincero, le da un infarto y cae fulminado. A cualquiera de nosotros, siendo sinceros. Una persona siendo riquísima como él y de pronto no tiene nada, ni familia ni nada. ¿Sabe cuál fue su respuesta? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso nos enseña a nosotros a tener paciencia. Nosotros no dependemos, mire, los hijos de Dios no dependen de ellos mismos. Nosotros dependemos de Dios. Dios muchas veces quiere que esa aflicción siga hasta que nosotros recibamos todo el beneficio que Él quiere darnos. Mire, el hombre que era un hombre íntegro en su alabanza a Dios, en su fe. Era un hombre que el mismo Dios le dice a Satanás, no he visto a nadie en la tierra como mi siervo Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es Dios hablando. Pero aquel hombre en medio de esa tribulación, él fue procesado porque él llegó a un punto con sus amigos ahí, porque a veces hay amigos, hermanos, que no ayudan, ¿eh? Llegó a un punto de quejársele a Dios y maldijo hasta el día que él nació. Dijo que mejor hubiera sido que él sea un abortivo. Usted está diciendo, Señor, tú te equivocaste conmigo, el propósito tuyo no era para mí. Y Dios, eso reaccionó Dios con él. Y Dios le habló a él, le dice, abróchate tú a tu cinturón, que voy a hablar contigo como un hombre. Y comenzó a decirle, ¿dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo afirmé los cielos? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice aquello?
¿Sabe qué hizo Job? Se derritió delante de Dios. Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aún siendo aquel varón con tanta integridad, con esa reputación, con esa calificación de Dios, aún todavía no comprendía las grandezas de Dios. Yo quiero decirte, nuestro Dios es más grande que cualquier problema. Él es más grande que cualquier necesidad. Él es más grande que cualquier dificultad. A veces Dios va a dejar eso ahí en nosotros hasta que podamos decir, Señor, ya aprendí la lección. Hasta que Él sepa que nosotros aprendimos. Porque por eso es que a veces estamos, ¿le ha pasado que alguna vez cae en el mismo problema varias veces? Porque no superamos la prueba. A veces nos llenamos de ansiedad, principalmente los alumnos cuando van a estudiar. Yo les recomiendo en el Instituto Bíblico a los alumnos cuando voy a dar un examen, no estudien. Ese día no estudien. Porque si no aprendió en 2 semanas la materia que le di, en una media hora no van a aprender. Porque cuando se llenan de ansiedad, se cierra la mente. Y ya todo lo que sabían se le va a olvidar en ese momento. Digo, mejor no estudie, relájese, esté relajado para que su mente pueda fluir. A veces nos llenamos de ansiedad y es por eso que comenzamos a buscar soluciones anticipadas. Bueno, es que yo creo que si hago esto y Dios te dice, espera. Señor, haz tu voluntad, pero nosotros vamos y hacemos aquello. A veces suceden cosas tan simples como persona. Usted pierde un trabajo y Dios quiere enseñarte a depender de Él. Pero cuando tú te ves que no tiene ni un duro en los bolsillos, en vez de orar al Señor, va al banco o va donde un amigo, préstame. Y hay gente que están endeudados por eso, por no confiar en Dios. A veces Dios quiere tratar contigo y decirte, oye, quiero que aprendas a depender de mí. Pero nosotros no confiamos tanto en Dios. Amén. Número 4. Para soportar la prueba necesitamos discernimiento. Mire, todo lo que ocurre a nosotros, no crea que es el diablo, porque hay gente que le echa, si el autobús lo dejó, fue culpa del diablo. Si le cogió el sueño y o la alarma no sonó, eso fue el diablo. No, las cosas no son así. Tenga discernimiento, discerna. Hay cosas que sencillamente nosotros tenemos que hacer ajustes en nuestra vida. Tenemos que tener discernimiento. Hay cosas que vienen por malos hábitos que tenemos. Entonces, tener discernimiento. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pídale sabiduría a Dios para todo. El creyente con una fe viva pide a Dios la sabiduría para saber cómo responder en medio de las pruebas. Aunque entendemos que el principio de la perspectiva divina, a veces nos cuesta entender lo que nos pasa cuando nos hallamos en medio de las pruebas. A veces cuando usted está en medio de la prueba se le nubla todo. Cuando nos encomendamos, cuando no entendemos lo que Dios quiere lograr en nuestra vida, ni cómo debemos responder en medio de circunstancias difíciles, podemos pedirle que nos dé sabiduría. Señor, dame sabiduría para actuar en esta situación. Dame sabiduría para yo poder conducir mi vida. Dame sabiduría para yo poder conducir a mi familia, conducir a mi grupo de crecimiento, conducir la iglesia. Amén. Dios da sabiduría en abundancia, sin reproche. Él te va a decir, oye, pero ayer me pediste y te di. La semana pasada, no, Él no se le va a reprochar, Él le va a dar abundantemente. Es por eso que la pregunta indicada es, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda de esta situación? Señor, enséñame a depender de ti. Enséñame a confiar en ti. ¿Sabe que la fe es confianza? El Señor dijo que iba a orar para que nuestra fe no falte. Y aún así Él se fue medio dudoso, parece, cuando fue, dijo, hallará fe el Hijo de Dios cuando vuelva. Porque los problemas nos llevan de aquí para allá, hermano. La respuesta de Dios a nuestras peticiones no es como el profesor que se cansa de oírla, pero ya te lo expliqué.
Dios no es así. Usted le puede preguntar y preguntar y Dios le va a contestar. Amén. Es por eso que él dijo, Jeremías 33, verso 3, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando sienta que hay algo en su vida o algo a su alrededor, algo en su familia que usted no entiende, clame al Señor y Él le va a responder. Número 5, para soportar las pruebas necesita tener confianza en Dios. Mire, ustedes los que tienen niños pequeños de 3 o 4 años por ahí, o 5 o 7 años, usted le dice a su niño un día, hijo, te voy a comprar un avión. No un avión de juguete, no un avión de verdad, y lo va a tener allí en el Prat. Ellos lo creen. Ellos lo creen. Ellos no se fijan en que usted no tiene la posibilidad para regalarle un avión, pero ellos confían en usted. Son niños. ¿Sabe que el Señor quiere que nosotros seamos como niños? A un niño usted lo puede subir en algo y le dice, tírate. Si el papá se lo dice, se tira seguido. Ahora, si va a otro extraño, no lo hace. Confía en su Padre. Nosotros también debemos confiar en nuestro Padre Celestial. Santiago capítulo 1, el versículo 6 al versículo 8 dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrancada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mire lo que dice el escritor de Hebreos. Hebreos capítulo 11, verso 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es estar seguro. Usted está esperando algo. Usted no lo está mirando, no lo ha visto, quizá ni existe, pero usted tiene la seguridad de que lo va a alcanzar. Y dice el versículo 6 de ese mismo capítulo 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, sin fe no hay manera para agradar a Dios. Cuando pedimos algo, nosotros tenemos que saber que para nuestro Dios no hay nada imposible. Aleluya. A veces Dios no contesta nuestras peticiones. A veces hay diferentes razones. Número 1, a veces quizás no es el tiempo. Y número 2, quizás no nos conviene. Dios sabe guiar mejor nuestra vida. Él sabe lo que nos conviene. Él dice que si nosotros, siendo malos, queremos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Y es a ese punto que nosotros tenemos que llegar a ser conscientes. Dios es nuestro Padre. Es nuestro Padre. Hermano Maldonado, ¿usted cree que usted le ve a ese niño mucha preocupación de que no van a comer hoy? Si hay comida o no hay. Yo no lo veo cara de preocupado a ellos. Ahora, ellos no han trabajado no han producido dinero para que haya comida. Pero ellos saben que a la hora de la comida tiene que aparecer comida. Ellos no van a preguntar, ¿será que vamos a dormir en una cama esta noche, papá? Ellos no preguntan esas cosas. Ellos saben. Su padre tiene que buscarle una cama. Ellos confían. Eso no es su preocupación. Ellos no están preocupados. Y ese es el punto que Dios nos quiere llevar. A no preocuparnos por esas cosas. Son añadiduras. Eso no es nada para Dios. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Y usted verá cómo Dios va a poner todas esas cosas a su alrededor. Tenemos que aprender a vivir como niños, confiado en el Señor. Yo confío en el Señor. La fe es confianza. La fe es abandonarse en los brazos de Dios. Luchamos, hermano, con la esperanza de encontrar nuestra propia solución. Y esta lucha produce en nosotros una confusión, hermano, produce ansiedad. Y como les digo ahorita, no se vayan, quédense al siguiente culto. Tengo un mensaje
que lo va a ayudar a ser consciente de su realidad. Y va a salir de este lugar con deseos de seguir viviendo, porque hay gente que ha perdido hasta el deseo de seguir viviendo. Hay personas que luchan con pensamientos de sus cristianos. Mire, estaba mirando hace algún tiempo atrás, hace 2 o 3 meses, cómo han crecido las estadísticas de pastores que se suicidan en el mundo. ¿Sabe por qué es eso? Porque no sabemos a veces manejar la presión. ¿Cree que estar aquí es fácil? ¿Cree que tener todos los problemas de la iglesia encima es fácil? Eso produce presión. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo me bajo de este púlpito y llego a casa, yo tengo una familia con problemas también. A veces enfrento problemas económicos, a veces enfrento problemas familiares, a veces enfrento problemas matrimoniales. Somos humanos. Pero a veces nosotros como pastores no sabemos manejar esta carga y tenemos que aprender nuestra capacidad. Somos administradores de la gracia de Dios, pero no somos Dios. Yo sé que duele ver la gente sufriendo, nos duele, pero no podemos arreglar todos los problemas. Muchos pastores suicidando, eso es triste, muchos cristianos suicidando por no saber manejar estas cosas. Tenemos que pedir la ayuda de Dios, que nos dé sabiduría para poder equilibrar nuestras vidas y vivir vidas, como dije el domingo, en balance. Jeremías capítulo 17, versos 7 y 8 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Me duelen todos sus problemas, pero yo los llevo a los pies del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Confiar en el Señor. El Señor puede hacer cualquier cosa. Y cuando nosotros confiemos en Dios y esperamos su solución, habrá paz, seguridad y estabilidad en nuestra vida emocional. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6 dice: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es la falta de esta paz, hermano, que produce inestabilidad en nosotros. Nos hace víctima de las olas. Somos llevados. A veces, ¿no se ha fijado? Que a veces estamos aquí y al siguiente día estamos allá. Y vamos así como la ola del mar. Dios no quiere eso para sus hijos. Él quiere estabilidad. Pero para eso necesitamos confiar. Mira lo que dice Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada esté afanoso, hermano. Número 6, para soportar la prueba debemos tener contentamiento. Eso es importante. Tener contentamiento. Santiago capítulo 1, verso 9 al 11 dice: hermanos, el hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, el rico. Porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Hay otra versión que dice de este verso 9: si alguno de ustedes es pobre, debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale para Dios. Porque es más fácil que entre por el ojo de una aguja un camello que un rico al reino de los cielos. No es porque Dios tiene nada en contra de la riqueza. Dios tiene de malo en contra del amor al dinero. Con lo que Dios tiene. Si usted tiene algo, usted tiene comida, usted tiene un techo donde vivir, usted tiene ropa, dele gracias a Dios.
Si Dios le da más, dele gracias a Dios. Y si no le da más, dele gracias a Dios de todas maneras. Tenemos que aprender a contentarnos con lo que Dios nos ha dado. Tenemos que tener aspiraciones, sí, pero ambiciones no. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. He visto mucha gente crecer en la iglesia y a la medida que son bendecidos, espiritualmente van, y muchos terminan fuera. Lo dice la Biblia, ¿eh? Muchos se extraviaron de la fe y fueron traspasados con mucho sufrimiento. Iba a pedir la proyección, pero no. Para ponerme esos versículos, voy a ver si me acuerdo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 6 al 9. Capítulo 6, versos 6 al 9. Dice, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y el lazo y en la mucha codicia necia y engañosa que hunde a los hombres en la destrucción. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados con mucho sufrimiento. El versículo, alguien lo tiene, el versículo 12 que me pueda ayudar ahí. Versículo 17. A los ricos de este mundo aconseja que no sean altivos ni pongan su esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos provee todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos, que sean bondadosos, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento, que echen mano de lo porvenir. Pero a veces nosotros conseguimos dochel, hermano, y nos pensamos que somos lo mejor del mundo. Y eso se va así como la espuma. Humildes, manténgase humilde. Mantenga aspiración. Si Dios, usted quiere, tiene qué sé yo, si usted es un empleado y usted aspira a llegar a ser un empresario, está bien, aspire, tener aspiraciones sanas, pero no tenga avaricia, no sea avaricioso, no tenga ese amor al dinero. El dinero no lo puede comprar todo. Es importante para la vida, pero las cosas que realmente nos valen a nosotros, el dinero no la puede comprar. El dinero puede comprar la medicina. Usted puede comprar la medicina más cara, pero no puede comprar la salud. Usted puede comprar los placeres, pero no puede comprar el amor. Usted puede comprar, hermano, una casa, lo más bonita, lo más grande que sea, pero no puede comprar un hogar. El amor no es todo. No ponga el dinero en su corazón. Tenemos que ser conscientes de esto. No nos gusta que nos hablen en contra de esto, pero estoy haciendo consciente. ¿Sabe por qué? Porque yo veo un ejército aquí en esta iglesia. Se está escribiendo la historia de esta iglesia. Hemos entrado a un capítulo diferente en la iglesia, pero es la misma historia de la iglesia. Y veo los valientes, están aquí. Los hombres y mujeres que Dios necesita en este tiempo están aquí. Pero están envueltos como cebolla. Y es lo que Dios está tratando de quitar. Esas telas innecesarias, esas capas innecesarias que hay en nosotros, para poder sacar ese diamante valioso que hay en nuestra vida. Venga el piano, déle esperanza allí. Aleluya. Número 7. Este es el último ya. Para soportar la prueba debemos tener la seguridad de esperar una recompensa. ¿Sabe que nuestra recompensa no está aquí en la tierra? Para obtener el fin de vuestra fe, dijo Pedro, que es alcanzar la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Tenemos esa promesa, hermano, de que vamos a tener una corona, vamos a ser coronados allá arriba. Este mundo, todo lo bonito que usted ve en este mundo va a pasar. Aún este cuerpo que usted tiene va a volver a ser el polvo. Vamos a vivir, sí,
Pero el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo, glorificado, un cuerpo sin pecado, sin contaminación. Y vamos a vivir eternamente con Él, si perseveramos hasta el fin. Porque no es cuántos años llevan, no, es el que persevere hasta el fin, este será salvo. Estamos esperando tener esa recompensa. Santiago capítulo 1 verso 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Yo no sé si usted ha sentido alguna vez el amor de Dios, pero Dios muestra su amor con nosotros todos los días. Y Dios nos amó de tal manera, hermano. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De esa manera nos ama nuestro Dios. Para nosotros Dios somos más importante que cualquier otra cosa. Soporta la prueba, sopórtalo. A lo mejor es duro lo que está viviendo, a lo mejor es difícil lo que está pasando, pero esto te va a hacer más fuerte. Esto te va a hacer a ti más maduro. Esto te va a hacer a ti más reflexivo. Gracias a Dios por los males que han pasado en mi vida, porque gracias a Dios a esos males estoy aquí. Y cada día me afirmo más al Señor. ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero volver donde yo estaba. Siga hacia adelante, pónganse de pie. Yo sé que de una manera u otra todos nosotros nos encontramos pasando por circunstancias difíciles en nuestra vida, por aflicciones, por sufrimientos. Pero el Señor conoce tu aflicción, Él conoce tu dolor, y Él no se ha olvidado de ti. Su palabra dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, Él nunca te dejará, porque te ama. Así como eres, con tus virtudes y con tus defectos, Dios te ama. Dios quiere lo mejor. Dios no está reprochándonos nuestros errores, echándonos en cara nuestro pasado. No, Dios sepultó esos pasados nuestros. Él dice que Él echa nuestros pecados en el fondo del mar y nunca más vuelve a acordarse de ellos. Y dice que aunque nuestros pecados sean rojos como el carmesí, Él lo hará blanco como la lana, porque nos ama. Yo quiero abrir este altar por un momento. Quiero invitar a aquellos que quieran pasar y venir a orar conmigo como iglesia. Esta leve tribulación momentánea, esto va a pasar, hermanos. Esto va a pasar. Este sufrimiento va a pasar. Este dolor va a pasar. Y va a salir probado como el oro. ¿Sabe cuál es la razón que el oro lo prueban con fuego? Es para purificarlo, para quitar del oro toda la impureza y sacar el oro, lo que llaman el oro macizo, el oro puro. Y es lo que Dios quiere por medio de la prueba, quitar toda impureza en nosotros. Ese es más adelante. Los que quieran pasar, está abierto para todo el altar.